Bueno, la clase de hoy día, la idea es hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada, revisar algunas propuestas de transición y transformaciones como a nivel teórico, y ya después, en la última parte de la clase, sería analizar las propuestas que han salido un poco a raíz de la reactivación económica y todo lo que está emergiendo en torno al COVID-19 y cómo vamos entonces como a pensar una nueva sociedad, algunos están proponiendo. Entonces, bueno, hay que hacer la distinción que hay entre transformación socioecológica y transición sociotécnica. Entonces, primero hay que entender qué son los sistemas socioecológicos, los que son definidos como sistemas complejos adaptativos, en donde los componentes sociales y ecológicos están constantemente interactuando y son interdependientes entre sí. Y esta interacción es súper dinámica y no necesariamente lineal, o sea que no responde como a una causa-efecto, sino que son dinámicas complejas. Y todas estas propiedades permiten que en estos sistemas emerjan nuevas propiedades, puedan responder mejor a ciertas incertidumbres y se puedan autoorganizar. Y entonces, cuando nosotros hablamos de transformación de estos sistemas socioecológicos, nos estamos refiriendo a la capacidad que tienen estos sistemas para tener un límite de estabilidad que va a llegar a que tengan que transformarse completamente sus estructuras. Y acá yo le puse una foto de una oruga que se convierte en mariposa. Y bueno, acá evidentemente hay como una transformación donde cambia la funcionalidad, ya tiene alas, la otra no tiene alas, los colores, es una transformación completa. Entonces uno lo podría pensar así, la transformación de los sistemas socioecológicos, que son cambios profundos que implican que hay que deconstruir la forma en la que hacemos las cosas y empezar a pensarlas de una forma diferente. ¿Se acuerdan que yo les decía que había una diferencia entre adaptación y transformación la clase pasada? Y que tiene que ver mucho con eso, que la adaptación en este caso se refiere a cambios incrementales, donde no necesariamente la funcionalidad del sistema cambia, sin embargo la transformación sí implica, y si lo ven acá ustedes en la figura, que las estructuras y la funcionalidad del sistema va a cambiar. Y generalmente la transformación van a ser necesarias cuando el tipo de estrés o crisis o emergencia o desastre sea mucho más desestabilizador del sistema, porque lo que va a hacer que las medidas incrementales, típicas o más bien reformistas no sean suficientes. Y acá yo les puse un poco Chile. El año pasado se hizo la conferencia de transformación, que es la cuarta a nivel mundial. La primera se hizo el 2013 y justo el año pasado se hizo en Chile. Hay una profesora de CR2 que está desarrollando harto este concepto y de hecho en el comité participó del comité científico que asesoró en la COP25 al Ministerio de Ciencia y hizo un informe sobre el concepto de transformación y cómo este puede ser incorporado en las políticas públicas. Así que si ustedes lo quieren ver, eso está en la página del Ministerio de Ciencia y está súper bueno. Yo lo vi saqué de hecho un par de figuras de ahí. Y lo otro son los sistemas sociotécnicos, que esto hacen referencia a la relación que hay entre la sociedad y la tecnología, principalmente. Entonces, cómo estos dos componentes se interrelacionan y uno va modificando al otro. Entonces, esto va a implicar una serie de regulaciones prácticas de los usuarios, mercados, la infraestructura, la aceptación social de cierta infraestructura, los significados culturales, todo lo que gira en torno a una tecnología, etc. Y entonces las transiciones sociotécnicas, vamos a decir
que son cuando se produce un cambio de un sistema sociotécnico a otro. Y esto se da más o menos en 3 niveles, que lo voy a mostrar acá. No alcancé a mostrarlo bien en la clase pasada, entonces lo volví a poner acá. Entonces, hay 3 niveles de los sistemas sociotécnicos. El régimen sociotécnico, los nichos tecnológicos y el paisaje. El régimen sociotécnico es más o menos lo que nosotros podríamos pensar como el sistema eléctrico, el sistema forestal, todo un entramado de componentes que son súper estables entre sí y que tienen distintas dimensiones culturales, políticas, el mercado, tecnológica, etcétera, y que su característica principal es que son súper estables, entonces cuesta mucho modificarlos. Entonces acá entra el nivel paisaje y el nivel de nicho tecnológico, donde el paisaje ejerce una presión y desestabiliza el régimen, que por ejemplo en el caso de si estamos pensando en la crisis climática, podemos pensar que todo lo que gira en torno al cambio climático va desestabilizando ciertos sistemas, acá en Chile, que ya no pueden funcionar de la misma forma en la que lo hacían antes, y obliga entonces también a que emerjan como ciertos espacios de innovación. No necesariamente a innovación, me refiero como a innovación en mercado o a innovación tecnológica, sino también a innovación social. Entonces se empiezan a incorporar nuevas prácticas que, que emergen en lugares pequeños o en localidades y que después van a como amplificarse, diversificándose y modificando finalmente el régimen sociotécnico. Entonces, un poco la idea de los nichos es funcionar como lugares de prueba o puntos pilotos o experiencias locales, por ejemplo, que después, a medida que vayan emergiendo una a una, van a ir modificando este régimen. Así más o menos se entiende la transición sociotécnica. Y entonces acá hice como una comparación entre las dos. Entonces, cuando hablamos de transiciones sociotécnicas, estamos pensando que existe un desequilibrio en el régimen, ¿verdad? Que va a obligar entonces a que se cambie hacia otro régimen. En cambio, las transformaciones socioecológicas, como son sistemas complejos adaptativos, no necesariamente va a haber un desequilibrio, porque los sistemas complejos adaptativos tienen muchos equilibrios posibles. Entonces, más bien vamos a tener el objetivo de fomentar la resiliencia en estos sistemas. Asimismo, las transformaciones socioecológicas están situadas en ciertos contextos espaciales, mientras que los sistemas sociotécnicos no necesariamente, porque pueden actuar a muchos niveles, lo que yo le decía, y también a muchas escalas. Por ejemplo, en el caso del sistema eléctrico, el proceso de descarbonización, que si lo pensamos como una transición sociotécnica, va a afectar a nivel nacional, pero también a nivel comunal, también a nivel local, también a nivel regional. Entonces, multiescalar también a nivel geográfico. El enfoque de las transiciones sociotécnicas está en la innovación y de inventar nuevos procesos, nuevas prácticas, mientras que el enfoque de las transformaciones socioecológicas está en fortalecer la resiliencia que tiene ese sistema y que por algún X motivo puede estar disminuida. Pero la idea es fomentar esa misma resiliencia que ya existe en el sistema. Y en el caso de las transiciones sociotécnicas, el objetivo es gestionar las transiciones para apuntar hacia la sustentabilidad o a un cierto equilibrio deseado, que eso lo define el planificador o el que gestiona estos cambios. En cambio, las transiciones socioecológicas, el objetivo es lo que yo les decía, fomentar una gobernanza que vaya aumentando la resiliencia propia del sistema. ¿Sí? Bueno, ¿y qué transición o transformación estamos impulsando actualmente? Aquí yo puse algunos ejemplos. Entonces, primero, que es un concepto que se está harto, que
que es el tema de la transición justa, y que tiene que ver en qué hacemos cuando cerremos las industrias contaminantes con las personas que trabajan ahí. Entonces, la transición justa es un término que defienden mucho los grupos sindicales y que nació, de hecho, en la década de los 80, cuando en Europa, en Estados Unidos, se estaban implementando las primeras leyes de protección ambiental. Entonces, los sindicatos establecieron ciertas propuestas para que el eventual cierre o reconversión tecnológica de esa industria no afectara a las fuentes laborales ni tampoco a la comunidad que gira en torno a una empresa. Sin embargo, de los 80 hasta ahora, este concepto se ha ampliado no solamente al ámbito laboral, sino que también busca que un poco han basado su vida. Muchas veces hay comunidades completas o ciudades completas o países completos que han crecido en base a una economía contaminante. Entonces, ¿qué hacemos? Y esto se ha incorporado en la COP10, de hecho, y en el Acuerdo de París ya también hay un enfoque en la transición justa. Y qué importante este tema es porque acá en Chile, es porque justamente en la contribución nacional determinada que presentó Chile ahora en 2020, hay un pilar de transición justa para todas las propuestas de mitigación o adaptación, y porque además el Ministerio de Energía está haciendo una estrategia de transición justa en lo que refiere a energía. Entonces es importante también tener claridad sobre el concepto y qué es lo que entonces las comunidades y la sociedad civil va a pelear en estos planes de transición, de manera que no sean los trabajadores o las comunidades los que paguen el costo de una reconversión. Y a mí me gusta harto como esta visión de transición justa que aborda tres aspectos de la justicia, justamente. Vamos a hablar de cómo hay ciertas desigualdades territoriales y cómo se van a distribuir los costos y beneficios de las actividades económicas que se van a cerrar. En la justicia energética es importante dimensionar cómo la energía contaminante va a afectar a ciertas localidades, y entonces cómo vamos a asegurarnos que estas fuentes sean bajas en carbono, y vamos a promover temas de eficiencia energética y disminuir la pobreza energética en estas localidades. Y la justicia climática, yo creo que eso es algo que se ha desarrollado harto a nivel como global y en las negociaciones, y es cómo los riesgos y responsabilidades de la crisis climática se tienen que distribuir. Hay diferencias entre distintos países en su responsabilidad en contaminación y en cómo son afectados por la crisis. Entonces, si bien todos tenemos que contribuir a solucionar el cambio climático, no necesariamente todos tenemos la misma responsabilidad. Entonces, esa diferencia es la justicia climática, y la idea es que la transición justa entonces pase de solamente abordar los temas laborales, que yo les temas más globales, que son la justicia ambiental, la justicia energética y la justicia climática. Otro enfoque de transiciones son las transiciones post-extractivistas, que un poco lo ha desarrollado acá en Latinoamérica, y que tiene que ver cómo las transiciones que vienen del norte global pueden no necesariamente resultar bien acá en Latinoamérica, por dos razones principalmente, porque pueden corresponder a falsas soluciones en donde por resolver un problema se generen otros impactos sociales, económicos y ambientales indeseables, y además que se puede caer en la trampa asistencialista, en donde queramos justificar ciertas actividades contaminantes para mantener programas sociales. Este segundo punto es algo que
se ha criticado mucho de los gobiernos latinoamericanos progresistas, que si bien han sido de izquierda, han sido sumamente extractivistas. Entonces, la propuesta de las transiciones post-extractivistas es atender no solamente a erradicar la pobreza, sino que también impedir nuevas pérdidas de biodiversidad. Y obviamente va a corresponder a un proceso de transformación radical. Entonces acá yo le puse en la crisis climática. Entonces estamos como en una disyuntiva en el que las soluciones que implementemos nos pueden hacer o volver al extractivismo, a una especie como de neoextractivismo, o que se quieran... ¿Se escucha bien? Sí, parece que hay problemas en el internet. Entonces hay veces que te quedas media como pegado el audio. Sí, me llega como que tengo problemas. Bueno, ahí me avisan si... Ya, te vamos avisando. Sí. Ya. Chuta, qué lata. Ya, entonces nosotros estamos en esta crisis climática y podemos un poco realizar acciones que tienen que ver con el greenwashing, que se le llama, y volver al extractivismo como una especie como de extractivismo 2.0, que es lo que Budina se refiere a las falsas soluciones, como por ejemplo podemos encontrar las soluciones del litio, que están causando grandes impactos en el norte, tienen conflictos territoriales con las comunidades indígenas. Entonces, si bien el litio apunta a una economía un poco más verde, no necesariamente estamos saliendo del extractivismo. Pero otra opción que podemos tener es como hacer un post-extractivo y implementar estrategias que tengan que ver con la solidaridad, la cooperación, transitar a nuevos modelos de producción y de consumo. Entonces, acá estamos en un punto crítico, yo diría, y que justamente ahora el coronavirus nos ha puesto como en esta encrucijada. Y bueno, Budina dice que nosotros deberíamos ser capaces de transitar de un extractivismo intensivo hacia un extractivismo indispensable, un poco reconociendo que vamos a necesitar eventualmente realizar actividades que van a dañar un poco la naturaleza, pero la idea es que sean actividades indispensables. Entonces, para transitar de este extractivismo intensivo hacia uno solo indispensable, él propone seis componentes que tienen que ver con la exigencia, gobernanza y participación. Aquí es importante crear nuevas normativas ambientales, de ahí después él va a quedar el PPT y lo pueden leer con más detalle. Sincerar la asignación de precios, apuntando hacia economías más verdes, reconocer el valor ecológico de ciertos servicios ecosistémicos, desacoplar procesos también, romper con la idea de que un consumo creciente va a significar siempre una mejor calidad de vida, apuntar no solamente a reducir la pobreza, sino que a erradicarla, que él aquí tiene un discurso súper crítico con esto, porque si nosotros apuntamos solamente a reducir la pobreza, vamos a vamos incluso a realizar actividades extractivas para mejorar la calidad de vida de ciertas localidades. Pero si la apuntamos a erradicar, no vamos a aceptar que ciertas localidades estén sacrificadas. La conservación y derechos de la naturaleza y la integración y autonomía frente a la globalización. Y otra propuesta de transición es la transición energética, que de acá en Latinoamérica se ha propuesto no solamente que apunte a temas tecnológicos, sino que también a la descentralización, a la desconcentración, a la democratización, a la desmercantilización y a pensar la energía como un bien común o como un derecho. En primer lugar, con la desconcentración, hablamos de
este mercado que está concentrado en pocas compañías, avanzar hacia que entren nuevos actores al mercado y eventualmente apuntar hacia una generación autónoma y comunitaria. Aquí aparecen las cooperativas de energía, por ejemplo, que van a cumplir también este segundo punto de descentralización de la infraestructura energética para avanzar hacia una generación distribuida. En tercero, la democratización del acceso y gestión de la energía, pensando en cómo se toman las decisiones, que muchas veces han sido tomadas por ya sea los políticos o las empresas, y se propone incorporar mucho más a la sociedad civil. Después de desmercantilizar y dejar de pensar en la energía como un bien que se transa, y yo creo que acá hay algo que ha pasado, de hecho justo esta semana, la semana pasada, con las cuentas de la luz, que hemos tenido muchos problemas con las cuentas de la luz de Enel, y que un poco viene de esta idea de la energía como mercancía, en donde uno consume algo y ese algo se cobra, pero esa energía no se piensa que es también un derecho para las personas. Entonces, ¿qué pasa si es que esas personas no lo pueden pagar o no? Porque no es lo mismo pagar un par de zapatos que pagar la cuenta de la luz, y que es algo que acá en Chile está como bien mercantilizado, los servicios básicos. Y esto tiene que ver con, entonces, empezar a pensar como un bien común la energía, que va a apuntar obviamente a mejorar el bienestar de la población y el desarrollo, va a poder tener acceso a esas personas. Y esto es algo que viene muy de acá de Latinoamérica, porque no es, los problemas energéticos no son los mismos en Europa, por ejemplo. No tienen tantos problemas de pobreza energética o cosas así. Y también puse acá una propuesta de Svampa y Enrique Viale, que es de ahora justamente, y que propone que hay que tener transformaciones en 3 sistemas, que la energía, proponen también transformaciones y apuntar hacia la agroecología, y a tener transformaciones en las ciudades. Primero, en la energía, hablan de que tenemos que tener una salida ordenada y progresiva del modelo productivo, que es netamente fosilista, ellos mencionan, y extractivista, y avanzar entonces hacia un sistema energético post-fósil, basado en energía limpia y renovables, que no considere el gas, que es algo que han tenido muchos problemas en Argentina, con Vaca Muerta, por ejemplo. Entonces, por eso ellas mencionan el post-fósil, no necesariamente post-carbón o descarbonizar. Hablan también de la propuesta de la agroecología, pensando en transformar el sistema agroalimentario para generar empleos y garantizar alimentos sanos, seguros y baratos, promoviendo la soberanía alimentaria con sistemas de producción y distribución dirigidos al desarrollo de mercados locales agroecológicos y solidarios, y cómo esto entonces es capaz de fomentar una cultura asociativa y comunitaria y una responsabilidad ciudadana en el consumo de ciertos productos. Y en lo que refiere a las ciudades, ellos critican la especulación inmobiliaria que hay acá, todo todo lo que tiene que ver con esta relación con la naturaleza que hay en las ciudades, que hay que repensarla, y esto va a implicar aumentar los espacios verdes, eliminar el poder de automóvil y pensar nuevas formas de transporte, por ejemplo, y lo mismo que tiene que ver, y ellos dicen hay que ruralizar la ciudad, y refiriéndose a cómo podemos hacer huerto urbano o desarrollar las prácticas de la agroecología acá en la ciudad también. Y todo esto transversal a el fomento de los derechos de la naturaleza, que implica poder convivir armónicamente con la naturaleza y dotándola como sujeto de derecho, y no como un objeto que uno puede explotar. Eso como a nivel, algunos ejemplos que yo puse que me gustan, y que creo que dan como para una discusión de hacia dónde queremos apuntar, como con qué transformación o con qué transición.
Y acá, entonces, ahora, y que algo como bien contingente, ¿cuáles son las propuestas de reactivación post-COVID? Y que tienen que Claudia, se ver quedó pegado. mucho con qué tipo, si vamos a hacer transformaciones o no. ¿Sí? Se quedó pegado, entonces si es que puedes volver a repetir como el inicio de este capítulo. A ver, voy a... Ahí. A ver. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Ya. Sí, no, qué bueno que era esta diapo porque era la introducción, que son las propuestas de reactivación que han salido en torno al post-COVID y si vamos a realizar o no realmente propuestas de transformación o transición, o si más bien vamos a seguir pensando en cambios incrementales o directamente no hacer cambios. Entonces, acá podemos mencionar la transición ecológica que se está hablando en Europa, el Green Deal, y que nació del año pasado y entonces Claudia, se volvió a quedar pegado. Claudia. Todas las propuestas de los países para lograr... Claudia. Sí, estoy acá. Se Sí, pegó. estoy acá. A ver. Voy a pensar. Voy a ver si... Bueno, esperemos unos minutos mientras tratamos de solucionar esto. Yo creo que la profesora se desconectó y se va a volver a conectar, así que esperemos unos minutos para ver cuándo ingrese. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, ahí te escucha. No sé si me conecto del celular o no. A ver. Porque se corta harto. Escucha súper bien, por el momento está con buen audio. Ya, voy a darle nomás. Aprovechar. Bueno, entonces el año pasado, en noviembre, se declaró emergencia climática. El Parlamento Europeo declaró Pero, emergencia climática disculpa, y por ende... es que no está la presentación. Si quieres me la puedes enviar y yo te la comparto para que no tengas tantos problemas de audio. A ver. ¿Ahí? Sí, ahí está la presentación. Perdón, tantos problemas. No te preocupes, sí, es entendible. Chiquillos. Ya, y bueno, y un poco después de esta declaración, la Comisión presentó un acuerdo verde para lograr un continente neutral al 2050, que justamente este año, este fin de semana, se discutió y se logró. Ahí yo les puse una foto del acuerdo que se logró ayer, el lunes, que corresponde a un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones se van a entregar a través de subvenciones y 360.000 millones en préstamos. Y justamente el objetivo de este acuerdo es construir una Europa más verde, más inclusiva, digital y sostenible, y aumentar la resiliencia ante crisis futuras como la crisis climática. De estos 750.000 millones de euros, al menos un 25% se va a destinar directamente a acción climática, lo cual es bastante, y este fondo específicamente se va a destinar a transición justa y a un plan de inversiones verdes para los próximos 7 años. Los 750.000 millones de euros es mucho dinero. De hecho, como el mayor acuerdo que se ha logrado desde la Segunda Guerra Mundial en Europa.
para reactivar la economía. Entonces se espera que la transición ecológica y los fondos que se destinen puedan efectivamente apuntar a inversiones verdes, a emprendimientos verdes, y en general a crear una nueva economía en el continente. Yo les puse acá un video, porque no sé si sería bueno mostrarlo. Bueno, voy a intentarlo. Si es que el internet me acompaña. Acá. Acá. It might look cold, but the winters here in Sweden are becoming warmer. Climate change means it's increasingly difficult for these Sami herders to find the moss and lichen under the snow that their reindeer feed on. When it was warmer and more Lo voy a poner de nuevo porque estaba sin audio. It might look cold, but the winters here in Sweden are becoming warmer. Climate change means it's increasingly difficult for these Sami herders to find the moss and lichen under the snow that their reindeer feed on. when it was warmer and more ice, it was unusual winter. But now that winter has been so long, so now the unusual winter is a normal winter. In November 2019, the European Parliament declared a climate and environmental emergency. And the resolution is adopted. A historic signal from MEPs that Europe is ready to act. The European Union has pledged to become climate neutral by 2050, and MEPs want to make the targets along the way even more ambitious. Parliament has been very vocal under this mandate to ask for enhanced goals for 2030. Today it's 40%. What the majority wants so far is 55% of CO2 reductions in 2030 compared to 1990. We will see if we can find an agreement soon, which is my very strong wish, soon with the Council, because we cannot afford to waste time. At the heart of the European Green Deal is the climate law, which will make it obligatory under EU law to cut our emissions. We must build a sustainable economy from transport to industry to agriculture. The Green Deal investment plan will mobilize at least €1 trillion of public and private investments over the next decade, supporting green technology, jobs and infrastructure, while the Just Transition Fund will ensure that no one is left behind, helping people employed in unsustainable sectors like coal to retrain for the jobs of tomorrow. What we eat and how we consume is also key, like producing more sustainable food from closer to home through the farm-to-fork strategy, protecting the biodiversity and the pollinators which we rely on, and reducing our waste, creating a truly circular economy by reusing and recycling. The European Parliament will be there at every step to make sure the Green Deal turns Europe into a truly green continent through ambitious laws and has the necessary funding and vision to live up to its ambitions. Se los voy a mandar el video porque vi que no se escuchaba bien. Sí, puedes mandar el link por el chat. Y Hemos estado llenos de problemas técnicos esta sesión. Pero ahí les mando el link y de hecho les voy a mandar el link con los subtítulos en español, por si acaso. Bueno, y un poco eso es lo que tiene que ver con el Green Deal, que es algo que se está hablando ahora en Europa y que esperamos que pueda aportar a la transición allá. Incluso se espera que algunos fondos puedan llegar a Latinoamérica para hacer algún tipo de transiciones.
Y lo otro es el Green New Deal, tiene nombres muy parecidos, que es lo que se está hablando en Estados Unidos, lo propuso Alexandria Ocasio-Cortez el año pasado, que ella es una congresista del Partido Demócrata allá, y que busca la carbono neutralidad al 2050 en Estados Unidos e implementar una meta intermedia para descarbonizar el transporte y la generación de energía al 2030, lo cual implica una reducción de emisiones del 71%. Esto es importante porque en Estados Unidos, bueno, ustedes saben que se salió del Acuerdo de París, y justamente con un gobierno republicano, la meta y todo lo que tiene que ver con planes de sustentabilidad o transiciones están un poco estancadas. Entonces, la propuesta del Green New Deal del Partido Demócrata, y que ahora se va a discutir, yo creo, en las elecciones que son este año en Estados Unidos, puede ser importante justamente en el marco del coronavirus y cómo se van a potenciar ciertas inversiones. Esto no ha estado obviamente exento de polémicas, y el año pasado cuando se propuso este plan, Donald Trump salió al tiro atacándolo, y un poco puse acá en español lo que dice el tweet, que dice: creo que es muy importante para los demócratas que hagan presión por su nuevo acuerdo verde. Sería fantástico para la llamada huella de carbono eliminar permanentemente todos los aviones, autos, vacas, petróleo, gasolina y el ejército, incluso aunque ningún otro país haga lo mismo. Brillante. Entonces, un poco claramente la posición de Trump no es el acuerdo verde. Y aquí les puse otro video, pero no se lo voy a mostrar por todos los problemas técnicos que hemos tenido, pero un poco ahí cuando les mande la presentación lo pueden ver en sus casas. ¿Y qué pasa en Chile y Latinoamérica con todo lo que tiene que ver con reactivación post-COVID? Aquí está la propuesta de reactivación de Chile, el acuerdo que se anunció el 14 de junio, y que involucra 12.000 millones de dólares a invertir en los próximos 2 años, que involucra impulso económico, inversión pública y gasto en apoyo a familias afectadas por el coronavirus. Estas inversiones no tienen criterio de sustentabilidad en lo que respecta a rescate de empresas o a promover nuevas o a realizar créditos a las empresas. También hay 3 problemas que se mencionan que tiene que ver con la inversión en infraestructura, como tiene que ver la construcción de embalses, obras de regadío, agua potable rural y obras de regadío no es tan conflictivo, pero el tema de construcción de embalses y otro tipo de infraestructura a gran escala ha sido controversial porque no necesariamente corresponden a inversiones verdes, y obviamente no son acciones de mitigación de cambio climático, sino que de adaptación. Entonces hay como algunos conflictos de concepto en el acuerdo y también en el de fondo. También en este acuerdo se propone una agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión, lo cual puede significar un peligro en lo que se refiere a fast track, o sea, aprobar rápidamente proyectos sin revisar su normativa, sin necesariamente revisar si están impactando al medio ambiente o no. Y, por ejemplo, acá yo les puse algunas fotos sobre lo que se está promoviendo, que tiene que ver con proyectos de desalinización, el hidrógeno verde, algo que se ha puesto últimamente en el tapete, la minería. Justamente hoy día salió un estudio, una encuesta más bien, que tiene que ver con los proyectos mineros de los bronces, Centinela y Dominga, que son los proyectos claves para la reactivación económica. Entonces, claramente la propuesta que salió hace un poquito más de un mes no es necesariamente verde,
o Green New Deal no califica, pero es una propuesta, entonces eso sí o sí tienen que convertirse en leyes, lo cual aún no ocurre, entonces podemos estar como a tiempo de ver cómo podemos potenciar una propuesta mejor. Y acá, obviamente, la sociedad civil ha hecho también su propuesta, que tiene que ver, por ejemplo, la Sociedad Civil por la Acción Climática, la SCAC, la ONG FIMA, Oceana, Chile Sustentable, Greenpeace, el Observatorio de Política Económica, también tienen propuestas para una reactivación económica verde, y que dentro de los puntos está establecer condiciones a las líneas de crédito de la grande empresa, no prestarle a cualquiera. Si es que se presta dinero a esta empresa, que este rescate implique una adquisición parcial o total de esta empresa, con acciones en ella, fomentar la inversión pública verde, desarrollar y capacitar para empleos verdes, porque justamente en este proceso de transición de que se van a cerrar ciertas industrias, tenemos que capacitar a las personas para que puedan trabajar en otro. Entonces, desarrollar planes de reconversión laboral, desarrollar infraestructura para agua potable y saneamiento, reacondicionamiento de hogares, lo que tiene que ver con eficiencia energética y mejorar las condiciones de habitar en un hogar, fomentar la restauración ecológica y todo lo que tiene que ver con inversiones en protección de humedales, protección de ecosistemas, y también fomentar una industria nacional de valorización de residuos, la economía circular, etc. Lo que yo les decía sobre esta propuesta de Svampa y Viale, que le llaman Gran Pacto Ecosocial y Económico, y que le llaman nuestro Green New Deal, se repite de nuevo los nombres, pero un poco pensando en Latinoamérica, y ellos específicamente pensando en Argentina, es una propuesta, y que incluye 5 puntos: el ingreso universal ciudadano, una reforma tributaria progresiva, la suspensión del pago de la deuda externa de aquellos países, el promover un sistema nacional de cuidados en la salud, y las transformaciones socioecológicas, que es lo que yo les decía, que ellos apuntan a estos tres sistemas: la ciudad, la energía y la agroecología. Ahí está. Además, la CANLA, o la Climate Action Network para Latinoamérica, también tiene una propuesta de reactivación transformadora en América Latina y el Caribe, y que tiene que ver con fomentar una visión latinoamericana, promover los cambios transformacionales, el fortalecimiento, la autonomía y la cohesión territorial, desarrollar propuestas inclusivas y focalizadas, la sostenibilidad y la transparencia, la visión sistémica y la reconstrucción valórica. Hay hartas propuestas, a ver, no sé si les puse el link, pero hay hartas propuestas que están apareciendo desde Latinoamérica también, desde la sociedad civil. Otra cosa es que no estén necesariamente siendo escuchadas por las instituciones de estos países, pero se están levantando propuestas. Y bueno, eso un poco para recapitular, porque dejé harto espacio por si quieren hacer preguntas y poder tener una discusión ahora. Y conectando con la clase pasada, es importante el tema de los conceptos, que si se recuerdan, la semana pasada hablamos de cómo hemos transitado de hablar de cambio climático a crisis socioecológica, de cómo hemos pasado de hablar de mitigación y adaptación a un concepto de transformación, como también es necesario hablar de sustentabilidad, o sea, empezar a incorporar la palabra resiliencia además de la sustentabilidad, y cómo no necesariamente las tecnologías limpias van a ser buenas per se, sino que tenemos que pensarlas como un sistema complejo que tiene
que están relacionados con las prácticas sociales de las comunidades donde se instalan, y que justamente estos conceptos van a ser muy importantes en lo que respecta ahora a las propuestas de reactivación que se están pensando, sí, que son más cercanas a los conceptos de la izquierda, que podríamos decir que son propuestas bien reformistas, tradicionales, o vamos a estar hablando de propuestas más cercanas a los conceptos de la derecha, que ya son cambios más o menos radicales, y hay que entonces empezar a pensar cuáles conceptos vamos a usar, por qué este sí, por qué este no, por qué vamos a promover entonces esta transición y esta no, y esto tiene que ver mucho hacia dónde queremos ir. Entonces, si queremos seguir apuntando a cambios incrementales, o vamos a también apuntar a esos cambios transformacionales o cambios más radicales. Y eso un poco era la clase de hoy día. No sé si tienen alguna duda. Sí, eso podría ser generar este espacio para hacer dudas, Debates, preguntas, comentarios. Sí. Bueno, yo vi algunas por el chat, por mientras te las podría comenzar a leer por si es que surgen otras. Alguien preguntó antes, pero creo que era respecto a alguna diapositiva, así que me puede corregir. Pregunta a Claudia, ¿pero qué implicancias tendrá para Latinoamérica y el Caribe que basan sus exportaciones en commodities? ¿Por qué acá no tenemos esos fondos? ¿Nos endeudaremos más? Luego, claro, está como un poco descontextualizada la pregunta, así que si es que la puede volver a reformular esa persona sería genial. Tiene que ver con el tema de lo que yo presenté sobre Europa, ¿no? Parece que cómo sí. habían utilizado un préstamo. Sí. Sí, pues que todo el tema de la Unión Europea y de cómo funcionan como un clúster de países, ahí también yo creo que rescataría lo bueno de eso, po. Y cómo nosotros como Latinoamérica no hemos sido capaces de tener una alianza latinoamericana para la reactivación o para la transición o para salir de este extractivismo, porque al final lo que hacemos como países es competir entre nosotros mismos, quién tiene el cobre más barato, quién está extrayendo o vendiendo qué cosas, commodities, como ella decía, pero no somos capaces de hacer una alianza en la que colaboremos y entre la que podamos también, y lo que decía Gudinas, un poco promover el mercado dentro de nuestros vecinos también. Y eso también va a significar una transición en lo que respecta a los impactos ecológicos que están reflejados en las exportaciones, o cómo podemos controlar mejor los precios de lo que vendemos y de lo que no. Entonces, eso yo creo que un poco la respuesta, y por eso yo puse el tema de la Unión Europea, porque a mí me parece, no necesariamente crea que tengamos que ser como Europa, claramente, pero sí es bueno mirar cómo la cooperación o la organización y reconocerse entre distintos países también puede lograr mejores soluciones que si uno actúa por sí mismo. Al final lográis también mejores tasas de interés en los préstamos si vas como un clúster de países. Entonces, eso. Acá hay un comentario, quizás lo que falta en las propuestas presentadas en cómo se va realizando esta transformación, si desde arriba o desde las comunidades, esto es central. ¿Cómo has visto este punto en las propuestas que presentaste? Eso es un error que se tiende a repetir desde hace mucho tiempo. Sí, yo creo que en las propuestas de Latinoamérica, las que presenté, se trata de abordar la participación comunitaria y el desarrollo local. Pero sí, hay como una tensión constante de la rapidez con la que tenemos que hacer las transformaciones y las transiciones, que se tiende a pensar de que como tenemos que hacerlo tan rápido, es como una carrera, po. Entonces uno va como corriendo en la pista de carrera y no miras hacia el lado, entonces no escucha ninguna opinión, y ocurre que muchas de estas como transformaciones o transiciones
pueden ser bastante autoritarias o van a venir como de arriba hacia abajo. Entonces, hay que un poco pensar en que, ok, tenemos que hacer una transición rápida, pero también podemos demorarnos un poco si es que eso va a implicar escuchar a las comunidades y construir algo participativo que puede tomar 1 o 2 años más. Entonces, el tema de los tiempos es como un factor crítico en pensar las transiciones y transformaciones. Y que ahí la gente o los tomadores de decisión a veces se pierden. No sé si alguien tiene otras preguntas para poner en el chat o quiere comentar algo. También preguntaban si qué bibliografía recomiendas. ¿La puedo mandar en el mail? Ah, buenísimo. Sí, yo creo que Sí, mejor. sí, la gente de acá del Budinas o como de Latinoamérica escriben cosas súper interesantes. Y eso hay varios libros que están como gratis. Entonces los puedo mandar también en el mail. Hola, buena. Parece que, no sé si alguien quería preguntar algo. A ver, voy a... Acá hay una pregunta. ¿Qué proponen para reactivar la economía que no involucre la minería o alguna fuente de recursos naturales? ¿Qué proponen acá, como en el acuerdo del COVID, o no? El tradicional. Yo creo que quizás como propuestas como para como quizás como que son comunes respecto a las transiciones y transformaciones socioecológicas. Me imagino como más macro, como más... No respuestas a como crisis sanitaria. Quizás también se podría vincular también a la crisis sanitaria, pero me lo imagino como a ti como profesional, dice la niña que pregunta, la persona que pregunta esto. Sí, estoy viendo, Génesis. A ver, voy a ver si retrocedo. Bueno, un poco yo me centré como más o menos en la reactivación y cómo la reactivación tiene que ver con los recursos, va a tener que ver con los recursos naturales necesariamente, pero también hay muchas propuestas desde otros ámbitos que tiene que ver con el tema de los impuestos a los súper ricos, por ejemplo, pensar y acá yo lo puse, la suspensión del pago de la deuda externa, pensar en un ingreso universal, el promover una economía del cuidado también, me pareció súper interesante que lo plantearan acá, reconocer ciertos trabajos que no están siendo valorizados ahora, y la propuesta chilena, a ver, de acá, va a estamos pensando en que, ok, podemos recurrir a ciertos recursos naturales, pero no vamos a recurrir como de una manera extractivista. Entonces, por ejemplo, el tema de la agroecología, podemos desarrollar agricultura, pero una agricultura familiar, donde podamos tener trazabilidad de los productos, a quién le compramos, a quién no. Lo mismo con, si pensamos en energías renovables, tengamos inversión en energías renovables, pero a menor escala, no necesariamente grandes infraestructuras que van a impactar los territorios. Entonces, también tiene que ver mucho con la forma en la que hacemos los procesos y quiénes participan y quiénes no. Súper, y una también como en relación a esa duda, cuando mencionabas como el enfoque de los cuidados, también me imagino que está súper vinculado al enfoque de género, ¿no? Sí, se está proponiendo, y bueno, hace un tiempo y ahora con todo lo que ha producido el coronavirus y toda esta pandemia en la economía del hogar y y cómo ha afectado los trabajos de las mujeres, en cómo podemos promover un enfoque de género en la reactivación económica, por ejemplo. Entonces, pensar en las labores que desarrollan las mujeres, cómo se pueden remunerar, no necesariamente que sean labores que estén fuera del sistema económico. Y el de los cuidados también tiene que ver con la manera en la que pensamos nuestro sistema de salud.
específicamente que no sea un sistema de salud donde uno llegue enfermo, sino que sea un sistema de salud preventivo donde la idea sea cuidar y prevenir que lleguen las enfermedades. Entonces, que no sea un sistema de salud colapsado, por ejemplo, universal, con acceso, que sea un derecho. Bueno, no sé si hay más dudas. O comentarios, alguien que... Voy a ver si hay comentarios, voy a revisar. Por ejemplo, cuando hablaste del tema del CEIA, aquí esto surgió a raíz de un comentario que vi que en el tiempo que llevamos en la pandemia han aumentado mucho más, o el doble creo, los proyectos que han ingresado al CEIA con respecto al mismo periodo del año pasado. No sé si tienes alguna visión respecto a eso. Sí. Es que es verdad, es verdad, efectivamente, y de hecho la presión de ciertos proyectos grandes, mineros, como Dominga, por ejemplo, cómo han hecho cierta ayuda en las comunidades entregando mascarillas o cajas de alimentos, es algo que está pasando. Claro. Entonces, por eso es importante como mirar lo que están haciendo los otros países, si lo que están haciendo nos gusta o no, y proponer también, porque claramente el acuerdo que tenemos acá de reactivación no ha sido suficientemente como, no ha abordado el tema de la transición ecológica. Bueno, todavía no salimos de la pandemia, pero, claro. pero ya están como las empresas como ya listas para llegar e invertir y empezar a construir al tiro. Entonces, efectivamente es verdad. Claro. Hay que tener una propuesta, esa es como mi reflexión. Tenemos que tener una propuesta para parar esto. Claro, es un desafío, esto es una opinión personal, es un desafío, pero a la vez también es una oportunidad igual, porque en el fondo tenemos la oportunidad de generar como una propuesta como contundente, y que ya está, muchas ONGs lo han hecho, FIMA también, Chile Sustentable, Oceana, Greenpeace, otras, pero como que también es la oportunidad también para poder como, no sé, por así decirlo, como posicionarlo mucho más, la necesidad de tener esta reactivación sustentable. Como que ya sabemos que se pueden hacer esfuerzos como globales para resolver ciertas crisis, o sea, la crisis climática, que es una crisis que está y que se viene y que ya la estamos viviendo, se van a tener que hacer estas acciones. Creo que es interesante. Sí, y se está discutiendo, o sea, se está discutiendo en todo el mundo. Claro. Algunos han tenido como un poco más éxito que otros países, pero es un tema que se está discutiendo, cómo vamos a hacer como estas transformaciones. Y cómo las vamos a hacer, no quedarnos en no hagamos nada. Exacto. Bueno, acá comentaban alguien de Coquimbo, sí, acá en la región de Coquimbo es vergonzoso, hay una campaña por los medios que no ha parado, y en las próximas elecciones ir a votar, por favor. Y me imagino que es con respecto al tema de Dominga. Sí. Sí. Y está heavy lo de Dominga. Hoy día salieron 2 noticias en el diario, de hecho. Bueno, no sé si alguien quiere hacer otro comentario. ¿Puedo hacerla por el micrófono, cierto? Sí, por supuesto. Ya, es que no me quedó como tan claro como respecto a algunas como salidas o alternativas inmediatas de cómo reactivar la economía, que no sea en base a la explotación minera, sea algo que podamos ejercer ahora y, no sé, organizarnos como a nivel de comunidades, región, etcétera, a nuestras municipalidades, etcétera, pero ver alguna medida rápida, porque también como que me da como un poco de angustia saber que ahora
a salir de la pandemia, y yo creo que es algo inminente que van a pasarse casi todos los permisos o protocolos medioambientales, sustentables, por donde sea. O sea, no sé, yo creo que va a ser como la última prioridad salir de la pandemia, cuidado del medio ambiente. Eso. Sí, yo creo que va a requerir, o sea, va a requerir mucho como inversión del Estado en inversión pública, que mejore la calidad. Eso va a movilizar mucho la economía. Si es que el Estado empieza a invertir, por ejemplo, en mejorar las redes sanitarias, no necesariamente en construir carreteras, porque es lo que primero se piensa cuando queremos reactivar la economía. Ya, construyamos carreteras, construyamos edificios y aprobemos las mineras. Esas son como las tres cosas que como ya, mucho empleo, mucho empleo. Pero también hay otras actividades que pueden generar empleo y que tiene que ver con construir otras cosas, que pueden ser redes de alcantarillado, que hay gente que no tiene eso. Contamos, pero contamos otras cosas que realmente puedan contribuir al bienestar. Mejoremos las condiciones de habitabilidad de las viviendas, el tema de la eficiencia energética dentro de las viviendas. ¿Se escucha? Creo que se escuchó un poco cortado, por si es que puedes repetir como lo último que dijiste. No, que tiene que ver con eficiencia energética, agua potable, saneamiento, son inversiones y mercados que se pueden dinamizar, efectivamente, pero va a requerir que el Estado las quiera dinamizar, entonces ahí hay que presionar. Eso como a nivel estatal, yo creo. Promover cierto empleo en ciertas empresas. Hay un tema sobre en qué empresas invertimos y en cuáles no, por ejemplo. Promover la economía circular, el reciclaje, empresas que reciclen, como promover otro tipo de empresas que no sean las mineras necesariamente. Pero ahí va a depender del Estado, de cómo va a promover eso, con subsidios, con préstamos, etcétera. Claudia, y en este sentido, que a raíz de un comentario que surge de cómo en el fondo lograr que se tome en cuenta esa propuesta ecológica, o básicamente lo que decías tú, cómo lograr que el Estado tenga voluntad política, o el gobierno en este caso, tenga voluntad política para poder incluir un enfoque ecológico en estas nuevas como propuestas de reactivación económica. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el rol un poco de la sociedad civil? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo podemos impulsar nosotros en esta hoy? No sé. Uy, hoy yo creo que lo más cercano es el tema como de cómo votamos también, y que justamente este año deberíamos tener elecciones y deberíamos tener el plebiscito. Entonces, elegir también a gobernantes que tengan esta visión, Lo veo difícil si seguimos como con los mismos gobernantes que nos escuchen, porque no han escuchado en harto tiempo. Entonces, yo creo que una salida es elegir a otras personas y el plebiscito claramente, que va a desencadenar como una serie de cambios y discusiones que van a ser obligatorias escucharlas. Eso, y otra cosa que yo creo como más individual o más local, es el tema como de la economía locales, Entonces, si bien nosotros como dentro de nuestras comunidades potenciar las economías locales, comprar a productores locales, el tema de la agroecología, cómo podemos pensar en otra forma de hacer agricultura, que no tenga que trasladarse como un producto de el Chiloé a Santiago. Entonces, todo ese como desarrollo local también puede generar industrias, en donde nosotros vivimos. Sí. Es verdad. Bueno,
No sé si alguien, podríamos dejar un último espacio, si es que alguien surge alguna duda, algún comentario. En verdad ha estado muy interesante esta discusión y creo que la clase en general, y tiene mucho como atingencia a lo que está sucediendo hoy día, sobre todo el tema de esto de la reactivación ecológica, como económica ecológica, sustentable. Sí, no, tenía más cosas, pero como tenía este problema de la conexión, dije ya, filo. Quizás después no voy a poder mostrar los videos, pero se los voy a mandar, así que no hay problema. Ya, genial. Sí, no sé si hay más preguntas. Sí, al parecer no hay más preguntas. Yo solo les quiero recordar que tenemos una encuesta de evaluación, que les voy a mandar el link, para que puedan responderla, ya que es fundamental poder ir teniendo su retroalimentación de cómo les pareció la clase y tanto la universidad socioambiental en general, para poder seguir mejorando y perfeccionando este proyecto, perdón. Y también para ver el tema de la asistencia, porque quizás muchos van a optar por el certificado que tenemos, entonces la idea es que puedan responder la encuesta y vean como cuántas veces han asistido, a qué sesiones han asistido, eso. Nada, muchas gracias también Claudia por la clase, de verdad estuvo muy, muy interesante, tanto esta sesión como la anterior. Y bueno, y a todos y a todas por participar y por darse el tiempo de estar hoy conectados en este espacio. No sé si quieres decir algo, Claudia. No, gracias a ustedes por escucharme, por asistir. Y nada, si tienen alguna duda, les dejé mi mail al final de la presentación, entonces me pueden escribir. Si quieren que les mande algo. O, bueno, los libros ahí te los voy a mandar a ti, Amanda. Sí, genial, porque así después cuando nosotros mandemos la grabación de la clase y con los materiales, ahí podemos incluir todo el material que me mandes. Eso, muchas Súper. gracias. Y alguien preguntó algo de la certificación. Yo creo que pueden mandar un mail a donde se inscribieron y ahí preguntar bien claramente cómo funciona. Pero creo que si es que cumplen cierta cantidad de cursos por temáticas. Entonces, por eso es importante. Pero lo más importante es que respondan la encuesta y ahí puedan responder si es que a cuántas clases asistieron, o si asistieron a las 2 sesiones o solo a una, y ahí pueden ir viendo cómo funciona eso. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, y a Claudia, y bueno, damos por terminado la clase. Gracias. Chao, Chao. que estén muy Gracias. bien. Chao, muchas gracias.